no llevo sin micro. Y así evitamos que me hace desinfectarlo. Botella de plástico fuera. Esto va a valer más. Échame agua. Échame agua. Cuidado con el ordenador. Ahí se puede regular, ¿no? Hola. ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Bueno, vamos a empezar. Buenas tardes a todas y a todos. Quiero saludaros en nombre de la organización, que en este caso corresponde, como bien sabéis, al Ayuntamiento de Cartagena y al grupo promotor del programa Cartagena Piensa. Y, en fin, y felicitarnos todos porque, a pesar de los pesares, hoy reanudamos una nueva programación trimestral, la que hace la 12ª de nuestro proyecto, y eso quiere decir que vamos a cumplir 4 años, este proyecto Cartagena Piensa 4 años, ya en funcionamiento. En marzo tuvimos que suspender con el confinamiento buena parte del programa que teníamos. Hemos recuperado algunos de estos actos, otros son nuevos, pero está claro que la voluntad es reanudar con la normalidad condicionada o alterada en la que estamos el trabajo que venimos haciendo, con la conciencia muy clara de que quizás en este momento es cuando más hace falta un programa de reflexión y de pensamiento y un programa de ciencia y de filosofía como es Cartagena Piensa, porque estamos enfrentados a las mayores incertidumbres quizás que hemos tenido en mucho tiempo y es necesario, como dice Innerarity, uno de nuestros invitados, la reflexión y la cooperación entre unos y otros para superar esta situación. Por eso vuelve Cartagena Piensa y estamos muy contentos de empezar esta tarde con este acto. Además, empezarlo con Pablo Rodríguez, que es un joven científico muy comprometido con su trabajo y que además es de Cartagena y reúne pues muchas condiciones que nos interesan como proyecto. Su nuevo libro, aquí, lo estrena hoy aquí con nosotros, y además estaba una buena amiga también, Lorena Rosique, que también colabora mucho con el proyecto Cartagena Piensa, para presentarlo. Y nada, deciros que ya sabéis que hay que respetar una serie de normas necesarias, no podéis moveros de los asientos, a la hora de... Os vamos a pedir que sigáis las indicaciones de la organización de ir abandonando la sala por filas, y que en principio pues hay que llevar la mascarilla puesta todo el tiempo, en fin, estas condiciones que ya sabéis que son necesarias para que no se corran riesgos. Habéis visto puesto que dice la cultura es segura, venimos haciendo todo el verano actividades culturales, no se ha producido jamás ningún contagio ni nada en una actividad cultural y con vuestra colaboración, que sabemos que la tenéis, que sabemos ya que contamos con ella, esto va a seguir así. Tenemos programados 33 actos en este trimestre de Cartagena Piensa, unos son presenciales, otros son online, todos de enorme interés y esperamos que podáis participar y seguirnos y colaborar con nosotros en la medida en que podáis. Muchas gracias. Hola, ¿sí? Vale, gracias. Bueno, muchas gracias, Patricio. Bienvenidos a todos. Buenas tardes. Y en primer lugar quería agradecer la confianza que ha depositado Pablo en mí para presentarlo en este acto que tanto me enorgullece. Y bueno, su primer libro y espero que el primero de muchos. Bueno, me presento brevemente, aunque algunos ya me conocéis, he participado en algunos programas de Cartagena Piensa con mi proyecto. Mi nombre es Lorena Rosique y, al igual que el autor y protagonista de esta tarde, soy ambientóloga, divulgadora y formadora de agroecología. Y desde hace 4 años que emprendo en un proyecto llamado Vive en Sortis, desde el que creamos espacios para la agroecología. Bueno, desde ese proyecto intentamos cambiar algunos métodos de vida para frenar un poco y de forma local el cambio climático. De esto nuestro autor de hoy sabe bastante. Él es Pablo Rodríguez Ros, natural de Cartagena, de padres, abuelos, bisabuelos cartageneros,
pero a sus casi 30 años ya puede decir que ha dado la vuelta al mundo, en su particular viaje al centro de la ciencia. Desde que lo conozco hará casi 15 años, Pablo no ha dejado de ser una persona tan metódica como interesante e interesado en todo y, sobre todo, en el porqué de todo lo que le rodea. Desde pequeño ha tenido un sueño y a lo largo de su carrera académica lo ha ido convirtiendo en realidad. Desde su primera decisión de estudiar ciencias ambientales en la Universidad de Murcia hasta la de querer ser oceanógrafo, pasando por algunos Erasmus en distintas partes de Europa o en su centro de investigación. El máster en cambio global en Mallorca, acabando hace solo unos cuantos meses, casi que ya un año que se fue, en Estados Unidos para terminar la tesis que le llevaría a ser doctor en ciencias del mar. Pablo se ha especializado en unos organismos tan pequeños que parece mentira tener que irse tan lejos para estudiarlos, ¿no? Y es que si contáramos los kilómetros a bordo de buques de investigación, aviones, furgonetas o coches realizados para llevar a cabo sus 10 años investigando, nos quedaríamos asombrados. Al contrario de mi labor local para salvar un poco el planeta, Pablo ha salido de su ciudad natal para recorrer cientos de envidiables lugares, o mejor dicho, cientos de recónditos rincones del planeta, los cuales nos gustaría visitar alguna vez en nuestra vida, seguro que a todos de nosotros, para buscar soluciones ante este cambio climático global y presente, y ponerlo en práctica desde lo local, que no se nos olvide eso. Argonauta es una experiencia científica, un viaje por esos lugares, y a veces una clase de geología, de fauna, de geografía, de historia, de meteorología, de ecología, química, biología, de la que sales empapado, casi literal, de ciencia sin darte cuenta. Con notas de humor, sarcasmo, ironía, nos cuenta con emoción y pasión sus historias y anécdotas de estos viajes o exploraciones científicas, para hablar con propiedad, en la que la ciencia es la protagonista. Sin hacer mucho spoiler, desde ver un iceberg, darse la vuelta cual tortilla de patatas, hasta contarnos a qué huele el mar, literalmente. Así como hablar de derechos humanos, datos geográficos curiosos, hasta algunas líneas más poéticas que nos envuelven y nos desplazan hacia tiempos remotos, cuando las exploraciones no contaban con GPS ni Google Maps. Lo último que diré es que, a pesar de todo lo que Pablo puede llegar a hablar y contar en una conversación normal, nunca podrás llegar a explicar ciertas historias tan emocionantes como lo has hecho en este libro. Enhorabuena por la ciencia que nos has regalado con este proyecto. Bueno, ¿se me oye? Sí, me pongo así mejor. Bueno, muchas gracias, lo primero, a Patricio y a la organización de Cartagena Piensa por seguir manteniendo un programa tan necesario en Cartagena, que yo la primera vez que vi Cartagena Piensa no sabía si era Cartagena, piensa, que también estaría bien. Yo creo que Cartagena hay que pensar. Pero bueno, yo creo que el hecho de que estéis aquí exactamente a la misma hora que Fernando Sánchez Dragó está presentando su libro en el Teatro Romano, significa que al menos los que estáis aquí, pues seguramente pensáis un poco y pensáis bastante. Y lo segundo, darle gracias a Lorena, que la verdad es que me ha emocionado bastante todo lo que ha dicho. Sí que es verdad que las exploraciones científicas o los viajes o irme a sitios tan lejanos, si seguramente toda la gente hiciera lo que he hecho yo, el planeta estaría ya en ebullición, porque esto supone una huella de carbono importante. El tema es que, bueno, como se supone que los que nos hemos dedicado a la investigación lo hacemos para mejorar las condiciones y el conocimiento y la comprensión de nuestro planeta, pues se supone que esas emisiones de CO2 se compensan un poco, al menos en el futuro, ¿vale? Si eso es lo que al menos decimos los investigadores para autoconvencernos a nosotros mismos y no sentirnos mal. Pero sí que es verdad que debido a eso pues te sientes doblemente privilegiado, ¿no? Y sobre todo te sientes un privilegiado por ir a sitios tan interesantes y sobre todo porque te paguen por ello y no pagues tú por ello, que eso también está bastante guay. Que te paguen siempre está bien, que es una cosa que mi generación pues todavía no ha tenido la suerte de disfrutarlo lo suficiente. Entonces, bueno, pues sí, efectivamente yo soy de aquí de Cartagena y concretamente viví 17 años en este barrio. Aquí tengo la prueba, aquí este soy yo, este es el carnet de esta biblioteca, que lo encontré otro día en mi casa. Yo ahora vivo en Mallorca y lo tenía por ahí hace 20 años. Entonces ahí yo tenía 10, el libro empieza cuando yo tenía 20 y ahora tengo casi 30.
O sea que Lorena decía que sea tu primer libro y que se vengan muchos más. El tema es que este libro, como os contaré, tarda en escribirlo 10 años. O sea, os he contado cosas que han pasado durante 10 años, entonces seguramente a este ritmo pues me daría tiempo para escribir bastantes pocos. Y no me haría rico, pero a lo mejor sería interesante. ¿Y cómo empieza? Y bueno, como aquel que decía, voy a empezar hablando de mi libro, ¿no? Pues yo vine aquí a hablar de mi libro y como vengo a hablar de mi libro, pues os cuento un poco el recorrido del mismo. Todo empezó el año pasado cuando la editorial Raspabook me escribieron, ¿no? Contactaron conmigo y me dijeron, nos gustaría que escribiera un libro, ¿no? Un libro de tus experiencias científicas, pero también mezclando tus vivencias. Claro, yo obviamente no sabía escribir un libro porque yo no me he formado como escritor ni lo tenía en mente, ¿no? Y fue un proceso bastante laborioso, por decirlo de alguna manera, pero aprendí un montón porque en la ciencia se trabaja de una manera súper diferente a cómo se trabaja en el mundo de la cultura, de la literatura. Y bueno, pues nos pusimos manos a la obra y con paciencia pues fuimos sacando capítulo a capítulo el libro. Y cuando a mí me lo dijeron, yo estaba viviendo aquí, esto es California, donde vivía yo el año pasado, estaba acabando mi doctorado y bueno, por si alguien es San Diego, que es la zona fronteriza con México, entonces por eso veis esas plantas así tan típicas mediterráneas, el clima es bastante semejante al que puede haber en la región de Murcia. Y bueno, y estaba allí entre acabando el doctorado y tener que escribir un libro, pues iba un poco saturadillo. Y esto para que veáis un poco el proceso de cómo fue el libro, esto es la conversación con mi editora correctora. En noviembre de 2019, pues yo me fui en la Universidad de California, donde yo trabajaba, ahí a un aula y empecé a escribir ahí todo lo que me iba diciendo mi editora. No, pues esto tienes que contarlo, pero tienes que contarlo de esta manera, claro. Y desde un punto de vista científico, pues muchas veces nosotros estamos acostumbrados en la ciencia a describir las cosas con cuantas menos palabras mejor, siempre dentro de la rigurosidad y de ser correcto, ¿no? Y en cambio en la literatura a veces pues uno tiene que ampliar para que las cosas parezcan interesantes, no más interesantes de lo que son, sino de verdad son interesantes, pero hay que regocijarse en ese interés, por decirlo de alguna manera. Y como Lorena comentaba también en la superintroducción que ha hecho, yo durante mi doctorado he trabajado con el fitoplancton marino, sobre todo, que en esta imagen, bueno, lo veis más o menos bien, ¿no? Bueno, pues esta imagen es una representación idealizada del océano Antártico y ahí donde veis una cosa lila, justo debajo hay unos puntitos verdes, eso sería el fitoplancton, ¿vale? Y concretamente lo que yo he investigado durante mi doctorado es una serie de un gas en concreto que se llama el isopreno, que lo produce el fitoplancton marino, y que en esta imagen está representado con ese color así rosita, ¿vale? Y este gas es muy importante porque lo produce cualquier organismo que hace la fotosíntesis y cuando se va a la atmósfera es capaz de participar en los procesos de formación de nubes. Claro, esto así es una historia que es muy bonita porque, joder, el fitoplancton, que son unos bichos súper chiquitillos que están en sitios muy lejanos, en este caso en la Antártida, y que participan en la formación de nubes, pero claro, esto pues a nivel científico pues es bastante feo, es bastante complicado y entonces traducir estas cosas en un libro pues a veces es bastante, en un libro divulgativo entre comillas, es bastante complejo. Por ejemplo, yo en mi doctorado, uno de los principales resultados, uno de los capítulos de mi tesis, lo que hicimos fue desarrollar un modelo de satélite con los satélites de la NASA, de MODIS, y para poder ver cómo se forman cómo se producen estos gases y cómo se emiten en las regiones polares, concretamente en la Antártida. Esto es la captura de pantalla de un artículo científico que publicamos y esto al final son 6 páginas de papel. Y quiero decir, son 6 páginas de papel, pero que tienen detrás un montón de años de trabajo. Y es un poco para que veáis que algo en ciencia, pues a veces las cosas, aunque ocupan poco espacio, pero son cosas muy complicadas. Y así que bueno, en el fatídico 2020, ¿no? Pues yo me mudé de California a Mallorca justo cuando empezó la pandemia y acabé mi doctorado, ¿vale? Y bueno, lo curioso es que, bueno, finalmente conseguimos tener el libro listo. Lo interesante es que el libro yo lo acabé de escribir justo antes de que empezase la pandemia. Bueno, que fuera declarado pandemia. Yo acabé de escribirlo como a final de febrero. Entonces el libro no tiene, o sea, es decir, es como una foto del mundo que había, que a mí me parece interesante porque ahora se están publicando un montón de libros seguramente súper chulos y súper interesantes de virus y la pandemia, no sé qué, no sé cuánto, pero bueno, a mí me hacía ilusión que mi libro también fuera algo que no hablase de eso,
porque estamos ya bastante hartos de escuchar siempre lo mismo. Así que, bueno, el libro es como una imagen, que Lorena también lo describía, de un mundo que seguro que no sabemos si volverá a ser como era, si podremos volver a hacer las cosas que hacíamos, pero bueno, un mundo que no deja de ser interesante. Y desde un punto de vista analítico, pues si tengo que presentar el libro, pues voy a ir explicando qué significa cada cosa del título, porque en el título no es casualidad, ¿no? Entonces, lo primero es que son las peripecias, ¿no? Pues, o sea, Margonauta, peripecias modernas entre el océano y el cambio climático. Pues las peripecias es un suceso que afecta a una persona y que altera o rompe el transcurso o la continuidad de una acción, ¿vale? Son cosas imprevistas que suceden a lo largo de una historia y que cambian el rumbo o te llevan a sitios que a priori tú no sabías que iba a llegar. Y bueno, las peripecias modernas, pues si tuviera que poner un ejemplo, pues podríamos poner... Esto sería pues el adiós de Messi, ¿no? Y de repente Messi se queda. Esto sería una peripecia moderna, ¿no? En el libro pues, hay más ciencia que fútbol, pero también a veces hay algo de fútbol. Y lo siguiente sería, ¿y por qué el océano y no los océanos? Pues desde un punto de vista geográfico, diría, el tema de los océanos es súper interesante, porque si bien es cierto que los océanos son... o sea, que todos nos estudiamos que está el Atlántico, el Índico, el Pacífico, el Antártico, el Ártico y tal... Sí que es cierto que es una misma masa de agua interconectada y también es verdad que cada océano tiene unas características particulares que de parámetros físico-químicos incluso que le hacen definirse que podemos definirlos como estructuras aisladas, pero el océano en sí mismo es uno, o sea, es un océano que es muy grande. Y esta imagen es una representación cartográfica de cómo sería una proyección del mundo si a lo que le diéramos importancia en vez de a los continentes fuera las masas de agua. Si le diéramos importancia a los océanos, es decir, poner los océanos en el centro y la Tierra es pues eso que queda por ahí a los lados, ¿no? Entonces, veis, no se lee muy bien seguramente, pero abajo a la derecha, todo lo que hay abajo a la derecha sería el Océano Pacífico. Es un océano que es más grande en conjunto que el resto, ¿no? Y si os fijáis, en el centro de la imagen está la Antártida y el Océano Antártico, que juega un papel súper relevante en el libro, que, como podéis suponer, aunque aquí no lo muestro, actúa como una zona muy importante de interconexión entre los distintos océanos. Es decir, la visión humana del océano y del planeta en general, pues ponemos a la Antártida ahí abajo, en muchos mapas ni siquiera sale, pero en verdad está ahí abajo, pero está intercambiando el agua de todos los océanos y es un motor del clima súper importante. Y llegando al clima, pues, ¿qué es el cambio climático? Pues bueno, no voy a explicar mucho, pero el mes pasado fui a comer a un restaurante y me encontré aquí, Mazarrón, y me encontré esto. Ponía, por motivos climáticos, calor. El servicio se dará en el salón de restaurante. O sea, eso en verdad serían motivos meteorológicos más que climáticos, ¿no? Pero me hizo gracia, ¿no? Que yo creo que seguramente hace años esa persona en ese restaurante no hubiera utilizado el término climático. Hubiera dicho por motivos de calor, no sé qué, pero el hecho de que usase climático, yo creo que es un poco un indicativo de que este lenguaje va entrando poco a poco en la sociedad y ya la gente va nombrando las cosas así, aunque erróneamente, pero bueno, no deja de ser interesante. Y esto es la representación del aumento de la temperatura media promedio en una estación meteorológica que está en el sur de Alicante, casi en la región, desde 1900 hasta la actualidad. Y lo que vemos es que año a año la temperatura media respecto a la media de todo el periodo se va incrementando. Esta es una representación gráfica que se llama Dead Hawkins, que si cogierais cualquier zona del planeta que tuvierais una serie temporal lo suficientemente larga, veríais prácticamente lo mismo, como conforme nos acercamos a la actualidad la temperatura media está subiendo. Y diréis, bueno, ¿pero esto qué tiene que ver con los océanos? Pues el calor que se acumula en la atmósfera, el calor que está en exceso en la atmósfera tiene que ir a algún sitio, ¿vale? Si está acumulado en la atmósfera, al espacio, mucho de él no se va a ir, ¿no? Y entonces, ¿quién ha estado desde el año, esta gráfica no sé si lo veis muy bien, pero desde el año 1970 hasta la actualidad, los océanos, que son las dos partes azules en esta gráfica, han sido los que han estado cogiendo más del 90% de todo el calor en exceso que había en la atmósfera, ¿vale? Digamos que el cambio climático durante unos años se vio ciertamente amortiguado, aunque ya la temperatura se veía que iba subiendo gracias a que los océanos han estado cogiendo un montón de calor y un montón de calor que había en la atmósfera.
y obviamente pues que el océano coja un montón de calor tiene sus consecuencias y muchos estamos acostumbrados ya a gráficas de estas, ¿no? De que vemos que bueno, pues la temperatura sí va subiendo y que las proyecciones de cambio climático en función del escenario pues todas son bastante unánimes en que va a subir, difieren en cuánto y tal y cual, la acidificación de los océanos y eso, ¿vale? Pero bueno, al final el cambio climático es un fenómeno que es global, pero cuyos impactos son locales, que es una cosa que hay que explicar muy claramente, que el cambio climático tiene unos efectos y unos impactos diferentes en las distintas regiones del planeta, ¿vale? Y no es un problema del futuro, sino que es un problema que está pasando ya. De hecho, como ejemplo, una de las consecuencias que están más claras, ¿vale?, del panel intergubernamental de expertos en cambio climático, el IPCC, es que el cambio climático aumenta, ya ha aumentado y aumentará la frecuencia e intensidad de lo que se conocen como fenómenos meteorológicos extremos, ¿no? Las sequías, las olas de calor, las lluvias torrenciales, ¿vale? Claro, esto, si nos vamos a la región de Murcia, pues nos acordamos de lo que pasó hace exactamente un año, que fue la famosa dana que hubo aquí en todo el sureste. Que pase un fenómeno de estos no tiene que ver directamente con que esto se deba al cambio climático, ¿vale? Los científicos tienen que hacer una cosa que se llaman estudios de atribución para demostrar que este evento sí que es verdad, que estadísticamente está relacionado. Pero lo que sí que dice la ciencia es que conforme vayamos avanzando en este siglo, un evento como este pues será más frecuente y seguramente más intenso, y concretamente para el contexto mediterráneo, ¿vale? No es, en otras zonas del planeta se están produciendo otros impactos, pero en el contexto mediterráneo se prevé que tanto las sequías como las olas de calor como las lluvias torrenciales sean más frecuentes y más intensas. Y bueno, pues ya sabéis un poco lo que pasó aquí tampoco lo voy a contar, ¿no? Pero bueno, esto es los Alcázares, que voy mañana también a presentar el libro. Y bueno, para levantar un poco el ánimo, ¿y qué significa Argonauta, ¿no?, que era el título del libro? Pues bueno, a mí en verdad fue casi que lo último que decidimos con la editorial y bueno, Argo era el nombre de la nave, porque la construyó en la mitología un hombre que se llamaba Argos. Entonces, pues como el hombre no tenía ego, ninguno, pues dijo, pues la voy a llamar como yo, y la llamó Argos, ¿no? A lo mejor fueron los marineros los que le pusieron Argos, no sé, pero bueno, yo me gusta pensar que fue. Y nautes eran los marineros que iban en el Argo, entonces argonauta pues significa los marineros que iban en el Argo. Bueno, es una leyenda de la mitología griega, de las más antiguas. Básicamente, la más famosa es la de Jasón y los argonautas, que navegaron desde Pagas hasta Cólquide en busca del vellocino de oro, ¿no? Que esto, bueno, un dato así histórico. El tema es que esta fue la primera, pero generó una serie de mitologías en esta línea muy semejantes, ¿no? Es como una especie de, como si fueran las fábulas, ¿no? Pues inició como un tipo de fábula que luego fue yendo recurrente y entonces empezaron a salir historias de muchos argonautas distintos que ya formaron parte más de la mitología popular. Y todas tienen en común una cosa, ¿vale?, que era un héroe, ¿no? Siempre era un héroe, que por supuesto siempre un hombre al que se le enviaba un viaje peligroso para desembarazarse de él, ¿no? O sea, era gente que a lo mejor pues, eran delincuentes o eran gente tal, y le decían, oye, súbete en este barco y vete por ahí. Y encima le ponían tareas que eran imposibles. Pues les decían, pues tienes que, por ejemplo, recuperar el vellocino de oro que está en no sé qué isla, que es una isla que no sabían ni que existían ni nada. Y lo sorprendente es que al final, pues ese héroe y sus compañeros pues salían victoriosos de la gesta que era a priori imposible, gracias a que eran muy buenos y eran brillantes y lo que sea. No, pues gracias a aliados inesperados, gracias a gente pues, que te ayuda en el camino, gracias sobre todo al azar, a cosas que pasaban que uno no se espera. Y bueno, es un poco, yo lo llamé a ese libro porque es un poco hacer una analogía con actualmente los investigadores, ¿no?, que en oceanografía, y las investigadoras que se van en buques de investigación a lo largo de los mares investigando un sinfín de cosas que la mayoría, y me incluyo yo, no somos conscientes de todo lo que se investiga. Y a priori tienen tareas imposibles como puede ser, pues, por ejemplo, oye, a ver si comprendes cómo se produce, por ejemplo, nosotros, cómo se producen las nubes en las regiones remotas del planeta, o cómo podemos solucionar el cambio climático usando los océanos, ¿no? Son cosas que a priori parecen imposibles, muy complejas, y que los investigadores también
porque hay gente que la mayoría se lo ha currado, pero muchas veces, como cuento en el libro, por azar o por cosas imprevistas, pues van consiguiendo encontrar respuestas. Y, por ejemplo, en España se hace mucha oceanografía, ¿no? Alguno de vosotros habrá escuchado hablar a lo mejor de la expedición Malaspina, que fue una circunnavegación que se realizó en 2010 a bordo del Hespérides y del Sarmiento de Gamboa. Bueno, la circunnavegación solo la hizo el Hespérides y para que os hagáis una idea de que uno podría pensar, los investigadores van en ese barco, van de un sitio a otro y van de viaje, van echando fotos y no sé qué. No, la gente va trabajando un montón. Y una cosa muy curiosa de la ciencia es que avanza mucho más rápido de lo que incluso, sobre todo la tecnología, de lo que los científicos pueden incluso llegar a procesar. Y una cosa muy curiosa de la expedición Malaspina es que, como digo, se produjo en 2010 y de cada muestra de agua que se cogía, de cada pez que se pescaba, de todo lo que se cogía cuando iba el barco navegando, una muestra de cada sitio, de cada momento, están congeladas a menos 80 grados de temperatura para ser descongeladas y analizadas en 2035. Porque se supone que la tecnología que ahora en 2035, se supone, si no vienen 3 pandemias seguidas, pues que será mucho más avanzada que la de 2010 y entonces podremos comprender cosas de aquella expedición que ahora mismo somos incapaces. Entonces, al fin y al cabo, esto es una cosa que también reflejo yo en el libro bastante, creo, que es que la ciencia siempre está intentando muchas veces anticiparse a lo que va a pasar y en ser precavido y sobre todo en pensar que el futuro, pues en cierto modo, el conocimiento siempre va a seguir creciendo. Y bueno, ¿a dónde nos llevan las peripecias modernas en el libro? Pues a bastantes sitios. Hago un poco de spoiler, pero sin contar prácticamente nada. El libro, como digo, lo empecé a escribir cuando estaba en California, pero es que cuando estaba en California participé en la Cumbre del Clima de Madrid de diciembre del año pasado, como parte de la delegación estadounidense, de la delegación de la Universidad de California. Y bueno, esto es una imagen real de allí. Estas imágenes de estos sitios, en las noticias por lo general no salen, porque en las cumbres del clima hay unas zonas que son así súper importantes, donde están los presidentes, los ministros y tal, y toda esta gente súper importante, que está tomando decisiones como mucho más relevantes, pero en verdad lo que están es siempre haciéndose la foto, porque las decisiones en realidad se toman así, en salas de estas contiguas, ¿vale? Y cada persona que veis en la mesa blanca del centro está ahí representando a un país distinto. Y esto es, pues, cada tema, todas las mesas tienen que votar que sí o votar que no, entonces tiene que ser unánime y si alguien vota que no hay que discutir. Entonces es bastante horrible y consiste en estar así casi 20 horas escuchando debates y bueno, y yo qué sé, si a cualquier país se le ocurre cualquier cosa que le apetezca decir, pues hay que escucharle y hay que intentar llegar a un acuerdo, ¿no? Y esto es lo que hace la lucha contra el cambio climático a nivel político desde un punto de vista internacional, pues bastante complicado. Como digo, yo estaba escribiendo el libro justo, de hecho lo estaba casi acabando cuando estaba en la Cumbre del Clima o escribiendo gran parte del mismo. Pero esto empieza en el Mar Menor. Esto es una imagen tomada desde la Estación Espacial Internacional y bueno, ahí veis el Mar Menor, las lagunas de Santa Pola, ahí arriba. Y yo empecé a trabajar en el Mar Menor. Yo estuve 2 años colaborando con la Universidad de Murcia y a mí me hace especial ilusión pues haber empezado en el Mar Menor, ¿no? y haber llegado hasta donde he llegado y ser consciente de que eso ha sido en parte gracias a que yo pude empezar a trabajar en el Mar Menor en el año 2010, que estaba mal, pero no estaba tan mal como ahora. También, pues, cuento cuando, por ejemplo, estuve trabajando en Escocia, allí en un estuario que está al norte de Escocia, que era bastante feo. O sea, en las regiones polares las imágenes que ponen en los documentales siempre son muy chulas, tanto de los polos como de las zonas. Esto no llega a ser el polo, obviamente, pero siempre son muy chulas porque siempre graban cuando es de día, cuando hace sol, mejor dicho. Pero es que allí no hace sol casi nunca. Entonces, cuando hace sol es muy bonito, pero el 99% del tiempo es así. También hablo bastante en el libro de Cartagena, porque, bueno, como parte de mi doctorado, pues la primera expedición en la que yo participé, salí de aquí del puerto de Cartagena hasta Chile navegando y, por ejemplo, esta foto la tomé ahí cuando salíamos, yo ahí, madre mía, estoy saliendo de aquí de la ciudad que me vio nacer, voy a echar una foto, ¡pum!, la patacha, ahí en medio. Que me di cuenta, de hecho me di cuenta luego que dije, vale, echa una foto y parece que le he hecho una foto a la patacha, pero bueno, ahí está. Por cierto, si hay alguien del ayuntamiento o quien tenga que ya no es la patacha, pero que le den un uso a ese barco o algo medio decente, porque está ahí en medio y no podemos, ¿ya no está tampoco? Ah, vale.
Hace poco sí, bueno. Y bueno, también una cosa que mucha gente pregunta es, bueno, cuando había estado en la Antártida y tal, eso tiene que estar chulísimo, no sé qué. A mí la Antártida sí que es una cosa que es bastante impresionante, pero a mí una cosa lo que más me ha impresionado han sido las calmas ecuatoriales, que es cuando vas navegando por el centro del océano, en mi caso del océano Atlántico, en las zonas tropicales, y es que no hay nada, está el agua así siempre. O sea, siempre es un mar planísimo, nubes por ahí, ni una ola, no ves casi fauna, no ves nada. Y ahí sí que te das cuenta de que estás bastante solo. En cambio, en la Antártida, que es otra de las cosas de las que hablamos en el libro, ¿no? Pues sí que uno cuando está trabajando está ahí o sea, decir, hay icebergs, hay cosas que pasan alrededor del barco y son interesantes, pues vienen pingüinos, vienen otros animales y está muy chulo. Y es más entretenido, ¿no? Y te da la sensación de que siempre, aunque sea por animales, pero bueno, estás rodeado de vida, ¿no? Pero en el Atlántico ahí pues te sientes bastante solo. Y bueno, tiene el privilegio pues de ver pues cosas como esta, ¿no? Este fue uno de los icebergs que vimos darse la vuelta. Todo lo que veis ahí arriba son pingüinos. Y luego hay muchas reflexiones que yo intento hacer en el libro, y una de ellas tiene un poco que ver con la vuelta al mundo en 80 días, ¿no? El libro de Julio Verne. Había una frase que decía que la Tierra cada vez era más pequeña porque puede ser recorrida 10 veces más rápido que hace 100 años. Bueno, pues este libro, con los años que tiene, ahora ya no es que pueda ser recorrida 10 veces más rápido, es que puede ser a lo mejor 100 veces más rápido que lo que era antes, ¿no? En darle la vuelta. Y esto es lo que yo intento contar un poco, es que al final el hecho de que podamos desplazarnos tan rápido a tantos sitios y en cierto modo tan económico, hasta que llegó la pandemia, porque esto ahora seguramente empieza a cambiar y no sea tan barato, pero bueno, hace que parezca que cualquier cosa en el mundo esté súper cerca, y entonces no valoramos el irnos a un sitio súper lejano, y nos vamos a un sitio súper lejano para hacer nada, para echarnos 4 fotos y ya está, ¿no? Y dices tú, joder, pero si es que te estás yendo allí a tomar por saco, con perdón, ¿y para qué? Pues porque pilla una oferta aquí, no sé qué, no sé. Digamos que se ha perdido un poco la perspectiva del viaje de cómo era de una manera antigua, ¿no? Que una cosa es viajar y otra ser un turista, ¿no? Y de esto hay bastante gente escribiendo, y yo ahí no voy a entrar. Y bueno, este ejemplo lo pongo porque ellos tardaron 80 días en darle la vuelta al mundo, ¿no? Y hace un montón de años. Y nosotros, otra de las cosas que narro en el libro fue esto, que fue la expedición de circunnavegación antártica. Nuestro grupo de investigación participamos en darle la vuelta a la Antártida, que si uno lo piensa, darle la vuelta a la Antártida es darle la vuelta al mundo, porque cruza todas las longitudes. Lo que pasa es que es un poco trampa, porque como está en la base de la esfera, pues en verdad es más corto que darle la vuelta al mundo por el Ecuador, pero sí que es verdad que es darle la vuelta al mundo, ¿no? Yo participé en una etapa, yo no le di la vuelta entera, solo fui de África a Australia, que ya bastante fue, y esto lo cuento porque, o sea, Willy Fox tardó 80 días y esta expedición de darle la vuelta a la Antártida por un sitio que era más corto, un montón de años después, tardamos 90. O sea, es decir, es que fuimos más lentos que Willy Fox. Y esto a mí me hace gracia porque en verdad lo que refleja es que a la gente hay que explicarle que cuando nosotros vamos en barco no vamos como Willy Fox, ahí, como se dice aquí, a pijo sacado, a ver si le voy a dar la vuelta al mundo lo más rápido posible. No, o sea, nosotros vamos parándonos, se va trabajando, se pierde mucho tiempo, la ciencia es lenta y la ciencia no se basa ni en lugares lejanos, sino en aprovechar todo el tiempo que tienes disponible en un sitio tan lejano que... Primero, aparte de ser un privilegiado, es que es carísimo. Porque, por ejemplo, el buque Hespérides, nada más que en gasolina, al día son decenas, o sea, estamos hablando del orden de miles de euros, ¿vale? Que esté un día allí. O sea, y ya no hablemos del personal y de todo lo demás. Entonces, ahí se aprovecha el tiempo al máximo. Por eso interesa ir lento. Vísteme despacio, llevo prisa, ¿no? Es un poco la idea. Y bueno, ahí pues pudimos visitar pues algunas. Esto fue un desembarco que hicimos en las Islas Crozet en 2017 con Pingüino Rey. También en el libro pues hablo de cuando estuvimos trabajando en la Polinesia, en el Pacífico tropical, o sea, no solo obviamente regiones polares, sino también zonas tropicales. E investigando los mismos procesos. Y bueno, en este capítulo concreto, que sin hacer muchos spoilers, pero bueno, se habla de cosas bastante distintas al resto del libro, también de cosas mitológicas, de culturas que están por ahí, porque aquí la mitología griega no la sabemos, bueno, no sabemos, o nos suena, porque claro, porque Grecia está aquí al lado, pero hay mitología por ahí, por el mundo también, que
yo qué sé, es entretenida, me parece interesante. Y bueno, los compañeros del periódico La Verdad me hicieron ahí un croquis así de todos los sitios por los que pasa el libro, ¿no? Que es un poco galimatías, ¿no? Pero queda bastante bien reflejada la idea del libro, que es empezar cada vez más cerca de aquí de la región, o sea, empieza en el Mar Menor y poco a poco te vas yendo cada vez a sitios más lejanos. Y bueno, como os decía al principio, pues los argonautas pues es un héroe que siempre en singular, aunque eran un montón, que se enviaba un viaje y tenía ayudas de aliados inesperados, ¿no? Pues yo creo que los aliados inesperados de la ciencia, aunque la ciencia la hacen los científicos, pues necesitan de una sociedad que esté concienciada y que apoye a la ciencia, y que va un poco en la línea de una frase que decía Jacques Cousteau, que bueno, está en inglés, pero decía que el océano, el gran unificador, como os comentaba en el otro mapa, que el océano en verdad es uno y intercambia todo a lo largo del mundo, es la única esperanza de la humanidad. Dice, ahora, más que nunca, esta vieja frase tiene un sentido literal, que todos estamos en el mismo bote, ¿vale? Entonces, aunque yo lo llame argonautas, pues somos todos, en cierto modo, en este planeta, que estamos aquí intentando solucionar las cosas un poco pues, con nuestros recursos, con nuestras capacidades y con cosas que a lo mejor pasan y que a lo mejor no. Y bueno, y como yo decía que yo empecé aquí a trabajar, pues quería que un poco del libro revertiese sobre el Mar Menor. Entonces yo mis beneficios los donaré a un proyecto de ANSE, ¿vale? Que es de las salinas de Marchamalo, que están al sur del Mar Menor. Así que bueno, que si alguien quiere comprar el libro, pues la compra no implica la lectura. Entonces se lo podéis comprar, y si os parece aburrido, pues al menos podéis pensar que no habéis tirado el dinero, sino que habéis ayudado al Mar Menor. Nada, es broma, el libro está chulísimo. Está feo que yo lo diga, pero no. Sí, o sea, que si lo queréis comprar, sabéis que, pues mira, esas pobres gaviotas, creo que esa es la gaviota de Adowin, yo no sé mucho de pájaros, pero ¿era de Adowin? Toma, lo sabía. Pues esa gaviota ahí, pobrecita, hay que ayudarle. Así que nada, muchas gracias y bueno, y eso, y gracias, y muy contento de estar aquí. Abrimos turno de preguntas, 10 minutos. Sí. Sí, hasta que te digan. Vale. Bueno, yo empiezo con una pregunta que es muy simple, pero yo realmente me he leído este libro en 2 semanas. Y en algunas partes donde estabas ahí en el océano Antártico he pasado miedo leyendo el libro. Entonces mi pregunta es que, bueno, ¿dónde has pasado más miedo? ¿Cómo habéis afrontado como equipo investigador estar en un lugar tan lejano, inhóspito a veces, ¿no? Quizás. Sí, o sea, supuestamente, o sea, como investigador, como militar o como lo que sea, para irte a la Antártida tienes que pasar una serie de evaluaciones psicológicas. Lo que pasa es que la gente las pasa y bueno, las pasa casi todo el mundo, ¿no? Y luego, pues cuando estás allí, pues pasan cosas. Y pasan cosas que en el libro algunas las cuento, pero otras no podría contarlas porque eso es horrible, eso es peor que Gran Hermano. Y no, es peor que Gran Hermano de verdad, porque encima no hay cámaras. O sea que puede hacer lo que quiera y encima es que no hay registro. No, pero sí que yo creo que a mí, pues en cierto modo no lo pasé tampoco muy mal, porque, y honestamente creo que es verdad que es porque yo era pues, muy joven. O sea, yo acabé el máster, tenía 23 años y ya me metí ahí, y yo creo que como era tan joven iba un poco ahí, yo qué sé, hay cosas que pasan en el libro que si me pasasen ahora, que soy un poco más mayor, diría, hostia, lo pasaría peor. Pero sí que hay momentos, a veces sobre todo, que han estado a punto de pasar cosas serias, que al final no han pasado, porque por eso estoy aquí, está el libro escrito, que hay que agradecerlo, pero sí que se pasa miedo, pero sobre todo se pasa miedo porque muchas veces lo que sucede es que, y al menos a mí lo que me pasaba era que cuando estás tan lejos, por ejemplo en la Antártida, es que no hay hospitales cerca, ¿no? Y uno empieza a pensar, madre mía, ¿y si me da apendicitis ahora? ¿Y si me parto un hueso? ¿Y si tal? Ahora, por ejemplo, que estamos con pandemia, yo me acuerdo, lo hablaba el otro día con mi familia, que a un compañero cuando estábamos allí, al segundo día de salir íbamos por el estrecho el paso de Drake, por el mar de Oces,
y un compañero le dio fiebre y empezó a toser, a estornudar, no sé qué, y bueno, nosotros, madre mía, a saber qué ha pillado aquí en Sudamérica. Y entonces el médico del Hespérides, que es un médico de la Armada, lo metió en la habitación y le dijo: tú te quedas aquí en la habitación encerrado, porque si no nos lo vas a pegar a todos. Y al chaval ese lo tuvieron ahí como 5 días encerrado, que le pasaban la comida por debajo, cruzando el paso de Drake, que es un sitio que hace mucho oleaje, hasta le desconectaron varios días el aire acondicionado y entonces él abría y cerraba, bueno, o sea, horrible. Y sí que te pueden pasar cosas de esas, pero al final el libro también es un alegato, bajo mi punto de vista, bueno, no sé si tú estarás de acuerdo, pero yo lo que pretendía era hacer una cosa antiépica. O sea, es decir, no hay que confundir ser valiente con ser imprudente, ¿no? Porque el cementerio está lleno de esa gente. Entonces, o sea, la ciencia por lo general la hace gente y la gente que se va a la Antártida, si vosotros los vierais con vuestros ojos, al hombre y las mujeres que trabajan allí, son gente súper normal. O sea, no gente que, por ejemplo, que físicamente sea la leche, sino que gente súper normal. Entonces, muchas veces importa más ser prudente y saber, por ejemplo, pues arreglar grifería dentro de un barco que sepas supervivencia y que puedas comerte una foca con tus propias manos o algo así, ¿no? Esas cosas no suelen pasar, pero que se te rompan los aparatos, que se te rompa el aire acondicionado de allí, que haga mucho frío y tengas que arreglarlo tú, pues eso es más probable. Es más probable morirse así que te ataque algo. Muy bien. Hola, buenas. Me llamo David. Mira, preguntarte sobre ese viaje en el Hespérides, que me parece muy interesante, ¿no? Son 6 meses de viaje, ¿no? Si eres militar, sí. Ah, muy bien. Yo no. Pues precisamente eso te quería preguntar. ¿Cómo se dan las relaciones entre los militares como estamento rígido, muy jerarquizado, y los científicos como otro tipo de relaciones mucho menos formales? Y si conservas pues las relaciones, no sé si hacéis una cena al año la gente de ese viaje o si os seguís en contacto y todo este tipo de cosas después de tanto tiempo. Pues o sea, es muy buena pregunta. O sea, primero, o sea, los militares sí que están 6 meses, de hecho más de 6 meses, a veces han llegado hasta 7 meses fuera, ¿vale? En lo que se llama la campaña antártica. Las campañas antárticas, aunque se dice en singular campaña antártica, son un montón de expediciones distintas que realiza, en este caso España, cada año allí. Entonces, por lo general, los grupos de investigación y los proyectos de investigación van en etapas de esa campaña antártica de 7 meses. Es decir, en 7 meses a lo mejor se pueden realizar del orden de 30, 40, 50 proyectos de investigación. ¿Vale? Nosotros, en concreto, en navegación, pues lo más que estuve yo en el Hespérides fue como 1 mes y 3 semanas seguidos. En cuanto a la relación que yo sé lo que más gente le gusta, con los militares y tal, pues muy bien. O sea, es que en la ciencia en verdad también hay jerarquía. Lo que pasa es que hay una jerarquía que es peor porque a veces es invisible, ¿no? Y no nos llamamos de usted o cosas así, ¿no? Pero sí que existe. Y de hecho yo lo único que yo sí que llevaba fatal es que yo tenía ahí 23 años y me venía un cabo de 50 años y señor Rodríguez, señor, y a mí yo decía, me sentía fatal porque decía, ¿qué me está tratando a mí con tanto respeto? O sea, y bueno, al final es complicado porque los científicos, por ejemplo en el Hespérides, entran un poco en la jerarquía de funcionamiento del propio barco. ¿Y eso qué implica? Pues nosotros, por ejemplo, desde un punto de vista jerárquico militar, somos oficiales. ¿Vale? Nosotros todos los científicos somos oficiales y el jefe de la expedición científica tiene rango como el del comandante, ¿no? Y la jerarquía tiene cosas muy curiosas, que no es simplemente que haya que dar órdenes o que haya una cosa piramidal, sino que también tiene pues, camarotes mejores y este tipo de cosas. Entonces, por ejemplo, el jefe científico en el Hespérides tiene el mismo camarote que el comandante del Hespérides. Están los dos uno al lado del otro. Ahí arriba del barco, su nidito, ahí lo tienen los dos. Y el resto pues vamos como podemos. Muchas veces pues a mí en mi caso, como decía antes, yo fui muy joven cuando me fui y entonces eso implicaba que cuando había que hacer un sacrificio pues lo tenía que hacer yo. Entonces cuando no había cama a veces porque hubo que sacar a gente de alguna isla porque hubo una tormenta y llevarla a otra y cosas así, pues yo he dormido pues, muchas noches en el suelo y bueno, y tú estás durmiendo en el suelo y los militares están durmiendo en cama, o sea que al final hay una jerarquía pero son dos mundos que en cierto modo cada uno se autogestiona y se administra a su manera. Pablo, yo he tenido el gusto de poder leer el libro, como bien sabes. Hay una anécdota que no voy a destripar, pero que ocurre cuando se cruza, ¿no? el Ecuador. Y me resulta muy curioso
que después de tantos siglos se siga manteniendo. Es una de esas cosas que tiene el mar, ¿no? Que aúna tradiciones y que las sigue arrastrando tanto tiempo después. Sí, efectivamente. O sea, cuando cruzas el Ecuador, supuestamente te haces marinero, dicen, y entonces pues consiste en una especie de, bueno, se hace una serie de actividades que muchas no se pueden contar porque se hacen en buques militares y entonces sería un problema para los militares, aunque no para mí, pero por respeto a ellos pues no las contaré, pero se hace una serie de actividades y bueno, pues si las pasas, que todo el mundo las pasa obviamente, pues te haces marinero. Yo en mi caso lo pasé 2 veces, el Ecuador, y como, bueno, pues es decir, al final te lo pasas bien. Entonces yo hice las pruebas 2 veces y bueno, pues en un barco ruso y otro que fue el Hespérides, pues las pasé. Y luego otra es que cuando cruzaba el mar de Oces, desde Sudamérica a la península antártica, si lo cruzabas te podías poner un pendiente por cada vez que lo cruzabas. Lo que pasa es que, claro, antes lo cruzaban, es que si ves los barcos que los cruzaban antes, que eran cosas, es que, claro, esa gente iba ahí a morirse, se morían muchísimo. Entonces, claro, si lo cruzaba era una hazaña. Ahora, en verdad, pues, hombre, pues te mareas y vomitas, pero ya está, o sea, es decir, no te va a pasar nada allí. Entonces, claro, si yo, por ejemplo, me acuerdo que en una campaña lo cruzamos 6 veces. Entonces, claro, 6 pendientes no me iba a poner tampoco. Y sí que es verdad que muchas cosas en el mar pues siguen ahí vigentes y es chulo, ¿no?, conocer un poco la cultura marinera, pero esto no es porque sean, en este caso en el Hespérides, por ejemplo, porque sean militares, sino en cualquier buque que pasa esa zona, sea un buque mercante, sea lo que sea, esa tradición es una tradición marinera. Y una cosa interesante respecto a las tradiciones y respecto a los buques, que yo también intentaba, bueno, y que contar en el libro, es que un buque fue el Hespérides, pero el otro fue un buque ruso. Y fue una experiencia interesante, porque en los buques rusos pues pasaban cosas distintas. Y una cosa muy, muy curiosa es que el Hespérides es del año, esto es una anécdota un poco de estripas, pero bueno, no tiene mucha importancia. El Hespérides se votó alrededor del año 1990, de la misma edad que yo, y el buque ruso en 2012. O sea, el buque ruso en el que yo me iba tenía como 22 años más, era 22 años más joven que el Hespérides. Y uno esperaría que claro, dice, yo había ido en el Hespérides y luego me fui al ruso y yo iba pensando, madre mía, el buque ruso qué guapo va a estar porque es 50% más largo que el Hespérides, esto va a estar guapísimo, va a estar súper bien. Y llegamos y de repente lo vimos todo súper desangelado, todo súper ahí fatal y decíamos, qué raro, y el buque ¿por qué está así de mal? ¿Por qué está así tan raro, no? Y resulta que es que el buque como estructura de hierro y con motores sí que había sido votado en 2012, pero claro, lo que habían usado para remodelarlo por dentro fue los restos del anterior buque que era de la URSS. Entonces, claro, le metieron todos los muebles, las camas, los escritorios de los años 70, de los años 60. Yo, por ejemplo, mido 1,80, no soy especialmente alto, yo casi no cogía en la cama, o sea, una cosa horrible. Y bueno, son cosas que pasan. El mundo de la investigación, aunque es internacional, pues cada país y cada barco, que es al fin y al cabo un territorio flotante de ese país, pues tiene su idiosincrasia también. Yo me quedé con la duda, y ya que no lo cuentas en el libro, tuviste alguna enfermedad en una de las travesías, ¿no?, de las expediciones. Y la duda es que ¿qué te pasó?, ¿no? O sea, no llegas a contarlo realmente. Dices que te entró una gastroenteritis y tal, y yo me acuerdo de haber hablado contigo o tener algún contacto contigo telefónico y preguntarme, ¿Pablo estará bien? No sé si la familia también estaba ahí preocupada. Sí, yo soy propenso a ponerme malo, siempre. Sí, bueno, hombre, a mí cosas de ponerme malo me han pasado un montón. Sí que es verdad que la primera vez en la Antártida tuve un problema con, que bueno, esto no lo he contado nunca y en el libro no lo cuento y no sé si voy a contarlo aquí, pero bueno, ya me da igual. Tuve un problema así siendo... Es que me da rabia hablar de estas cosas así en un programa tan culto como... Porque voy a parecer Sánchez Dragó ahora con lo que voy a contar. Pero bueno, básicamente, en resumen, tuve un problema en lo que viene a ser... me hice una herida en lo que viene a ser mis partes, ¿vale? Y que hasta ahí no pasa nada, porque bueno, fue una ducha, una tontería. El caso es que pues se me infectó. Y entonces, pues bueno, pasé unos días ahí malísimos porque, claro, estaba ahí con eso ahí como estaba y, bueno, pues pensaba, joder, me tengo que ir ahora, estoy aquí a 5 horas en helicóptero de Chile, del aeropuerto más cercano, yo no sé si esto se me va a caer
Y eso ha sido el peor momento que he tenido yo. Lo que pasa es que obviamente duró pocos días, pero esto en verdad yo no se lo conté a casi nadie. Pero bueno, ya me da igual. Ya está el libro escrito. Eso no está en el libro, ¿eh? Ya no se está grabando. Ya no se está grabando, ¿no? Vale, pues ya está. No, pero sí que es verdad que te pasan cosas así. Pero bueno, esto fue una cosa así un poco bestia. Pero sí que es verdad que yo la primera vez que vi a la Antártida, que esto es verdad, yo la primera vez que vi la Antártida, yo estaba doblado de rodillas por el dolor, mirando así por una ventana y no me podía mover. Luego al día siguiente pues ya estuve mejor y bueno, ya se me pasó. Pero que allí te pasa cualquier cosa, es que se te rompe un dedo y como el dedo no se te cure bien o lo que sea, es que madre mía, ya tienes ahí la fiesta montada. Entonces en ese aspecto pues estas son el tipo de cosas, no es tan concreto, que yo quería contar en el libro también. Muchas veces las cosas que nos pasan cuando estamos trabajando y te pasan cosas que son súper cutres. Pero es que en verdad pues, la ciencia la hacen personas tal y como son, con sus características y ya está. Muy bien. Bueno, no sé si alguien más tiene alguna pregunta. Sí. Creo que terminamos. ¿Se oye? Sí. Hola, encantada de oír tu discurso, es muy ameno y muy interesante. Me estaba acordando, oyéndote, que hace como 2 años o casi 2 años había en una investigación en curso en la Antártida y era una investigación de mujeres. Yo entonces estaba haciendo turismo por ahí, estaba en Ushuaia y veía un montón de señoras muy interesantes con su chaleco rojo, no sé qué quiero decir. Sí. Que era Sé lo que es. Y bueno, yo estaba como, joder, yo me quiero ir aquí detrás de estas mujeres. Y bueno, le hice un poquito de seguimiento y tal. Y te quería comentar, supongo que claro, que tú debes estar al tanto de eso. ¿Qué te parece a ti que tenga que haber una especie de congreso específico donde las mujeres puedan investigar? Eso es síntoma de que no hay un espacio donde las mujeres puedan investigar en la igualdad de condiciones con respecto al hombre, me parecía a mí, por lo menos. Eso es una pregunta buenísima, porque tiene 2 respuestas. La primera es que en la expedición que yo estuve en el Hespéride, el equipo científico era mi jefe, yo, un argentino y 22 mujeres. O sea, es decir, hay en ciencias del mar concretamente, yo hablo de mi campo, hay más mujeres que hombres en todos los niveles, salvo en los elevados, ¿vale? Pero más mujeres hay. El tema de que tú comentas de la expedición de mujeres, eso es un programa que se llama Homeward Bound, que es un programa australiano de liderazgo femenino, ¿vale? Y entonces, que de liderazgo femenino, entonces cogen tú puedes echar la solicitud, porque no es para científicas, es para mujeres de toda índole, ¿no? Y está basada en el liderazgo. Lo que pasa es que, como lo hacen desde Australia, y los australianos pues son un poco como los americanos, que son muy flipados, pues en vez podrían decir, vamos a hacer un curso de liderazgo femenino y lo vamos a hacer aquí en Sydney. Pues no, pues lo vamos a ir a la Antártida, ¿no? Entonces se van todas y es un programa de liderazgo, pero las que van ahí no todas son científicas, de hecho no van a investigar. De hecho en el barco lo que van haciendo son talleres, entrenamientos, cosas que prácticamente no tienen nada que ver. Sí que comparten obviamente entre todas sus profesiones y sus experiencias y bueno, esta expedición tiene un sentido desde el punto de vista, según ellas, ¿no? Porque es que yo conozco a bastantes chicas que se han ido a esto, en el sentido de que, bueno, como tú supuestamente se están formando a líderes del futuro, pues en cierto modo el CO2 que estás gastando en enviar a un grupo de gente ahí a la Antártida a que hagan actividades, pues se supone que en un futuro, cuando sean presidentas y ministras, se preocuparán más por el medio ambiente y esto se compensará, ¿no? Entonces, ese programa se basa en esa idea. Eso es así. O sea, de hecho, es que, o sea, literalmente, si lo leyera en la página web, es así. Y así que sí que es verdad que todavía queda mucho por hacer, sobre todo en la etapa, en cuanto a la ciencia, sobre todo en la etapa postdoctoral. Hay un problema muy grave con el tema en ciencia y en muchas profesiones, pero en ciencia muy bestia con el tema de la maternidad en concreto, que básicamente, o sea, las mujeres en España, por ejemplo, si tú coges a todos los estudiantes de doctorado de España, de todas las disciplinas, a fecha de hoy hay más mujeres que hombres haciendo la tesis. O sea, si sumas todas las disciplinas, en una hay más, en otra hay menos, en otra hay inverso, pero hay más mujeres. Ahora bien, cuando llega la etapa de los 30, 35 años, 40, ahí empiezan a irse. Y eso es el problema que hay que atajar en ciencia.
en España y en todos sitios, porque esto no solo pasa aquí, esto pasa en todos los países del mundo. Sí que es verdad que pues, pasa menos porque a veces en otros pues compensan de alguna manera, ¿no? Pero aquí es así. Pues nos quedaríamos aquí mucho rato, ¿no? Hablando de esto, pero creo que lo tenemos que dejar ya. ¿O alguna Sí, si alguien más? tiene alguna más. ¿Alguien se ha quedado con las ganas? Sí. Mira. Bueno, pues Pablo, yo quería preguntarte, ya que no lo ha preguntado nadie aún, imagino que habrá más gente con curiosidad, ¿qué proyectos tienes en un futuro inmediato, en un corto medio plazo, así del estilo de los que presentas en el libro? Pues yo acabé el doctorado ahora a final de julio, casi en agosto, y ahora mismo, bueno, voy a pegar un giro en cuanto a mi carrera profesional. O sea, ya no creo que no me voy a seguir dedicando a la investigación científica al uso, y entonces estoy más introduciéndome en otros temas más de gestión, más de relaciones institucionales, siempre vinculado a la ciencia y al medio ambiente, también en temas de diplomacia y tal, estoy haciendo alguna cosilla, entonces voy un poco por ahí. Pero bueno, si conocéis a alguien que haya hecho un doctorado, pues por lo general cuando una persona acaba el doctorado, si no acaba psicotraya, pues necesita un descanso siempre. Entonces yo ahora mismo todavía tengo la cabeza un poco que estoy descansando bastante de esta etapa. Así que bueno, ya se verá. Yo quiero seguir vinculado siempre al mundillo del medio ambiente, los océanos, el cambio climático, pero seguramente de tierra firme. Sí, si queda tiempo para una última pregunta. Quería, de dos maneras, preguntarte ¿qué crees que los científicos jóvenes pueden aportar a una sociedad como la española, concretamente en el tema del cambio climático? ¿Cuál es, digamos, el rasgo de la mirada de un científico joven particular? Y por otro lado, ¿qué crees que puede aportar un grupo como Cartagena Piensa, concretamente las dinámicas de participación ciudadana desde la cultura y la divulgación, para intentar revertir o aportar en algo en este tema concreto del cambio climático? Esas dos cuestiones. Pues, o sea, desde el punto de vista que puede hacer un investigador o investigadora joven en España, pues básicamente la principal preocupación es tener un sueldo. Entonces, una vez que tienes un sueldo, que los investigadores, si tú les das una estabilidad a los jóvenes, pues pueden hacer muchas cosas en ciencia, como en cualquier sector profesional ahora mismo. Se aprecia, sobre todo en el aspecto de las tecnologías y otras cosas, una brecha generacional muy bestia. O sea, aquí habrá gente que se dedique a muchas cosas y se estará dando cuenta, una brecha que es muy bestia, no simplemente porque la gente sea más joven y los jóvenes ahora sean mejores o sean peores, sino porque los daños de la crisis se lo han comido quien se lo ha comido. De la de 2008 y de esta también se lo van a comer, que se la van a comer. Entonces, esto también repercute en la ciencia. Y fuera de esto, ¿qué puede hacer Cartagena Piensa? Pues seguir dando voz e intentando apoyar a la gente joven, se dedica a la ciencia o se dedica a lo que se dedique. O sea, al final, muchas veces hay mucha gente que está haciendo cosas aquí en Cartagena que yo cuando me entero, que esa gente que yo no sé ni que existe, y me entero de lo que están haciendo, me entero en qué trabajan, me entero qué proyectos tienen, y me parece alucinante. Y yo creo que hay que seguir, pues por ejemplo, aquí un ejemplo es Lorena. Ella tiene un montón de proyectos, yo no sé los proyectos que tiene en marcha, yo podría escribir más libros de lo que yo he escrito, nada más que hablando de solo las cosas que hace aquí en Cartagena. Y esto es una reflexión importante, que en Cartagena pasan cosas. O sea, en todos sitios pasan cosas, pero aquí pasan cosas y hay que darle voz también a las cosas que pasan aquí, ¿no? Así que, bueno, yo creo que Cartagena Piensa, sin coma en medio, Cartagena Piensa, tiene, yo creo que, bueno, va en una línea muy, muy interesante. Yo creo que este libro es un llamamiento a la exploración científica, a frenar el cambio climático, a poner en la ciudadanía el hacer cosas. Como dice, en Cartagena pasan cosas y a nivel local, como muy bien dice en el libro, estamos en pleno cambio climático. El cambio climático no hay que esperarlo, está aquí. Y tenemos que actuar desde lo local. A mí me ha encantado el libro, la verdad. Me ha encantado cómo te has ido tan lejos, ¿no?, para actuar
ahora sabiendo todo lo que pasa más allá de nuestro pequeño trocito de tierra, para actuar desde lo local. No tenemos que esperar a que alguien haga algo, sino que tenemos que ser nosotros el que hagamos algo. Y creo que esto es un buen comienzo para el que no esté muy seguro de que el cambio climático existe o de que se puede hacer algo. Y bueno, por segunda vez, felicidades, Pablo, porque has hecho un trabajazo estos 10 años y, vamos, yo creo que es una buena decisión quedarse en tierra firme ahora para poner en marcha todo lo que has aprendido a modo institucional, de gestión, no sé si vas a empezar ahora un máster de gestión pública, ¿no? Yo creo que tienes que ir por ahí y dar caña en muchos sitios. Sí, pues nada, muchas gracias a todos y un poco con el mensaje que dice Lorena, que es verdad que hay que escuchar a gente, podéis escuchar a gente, por ejemplo, con el cambio climático, podéis escuchar lo que dice Greta. Yo a Greta la vi en persona y la pobre lleva una vida de sufrimiento porque va acosadísima. Yo creo que aquí es más importante que escuchéis a gente como Lorena, gente que tenéis cerca, que está ahí compartiendo cosas muchas veces en redes sociales sin ni siquiera haberlas leído. Entonces, pues nada, que siga así Cartagena Piensa y muchas gracias a todo el mundo. Ahora Patricio os va a indicar cómo tenéis que ir saliendo y todo esto. Sí, como me digáis. Si los que queréis que os firme os quedáis un poquito en la sala y los que queréis salir, vamos saliendo. Y os vais acercando luego con un poco de orden y de distancia y ya está, ¿eh? Así que, pues,